Vamos a ir ahora al pasado, no aún al recorrido por nuestras efemérides, a otro pasado distinto. Nos vamos a ir al Archivo Histórico Provincial de Cádiz, porque siempre nos acerca alguna historia fascinante. El documento del mes en esta ocasión nos va a llevar a conocer mejor el pasado y la relación de los sefardíes con Cádiz. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tomé amante y a las cuatro me casé. José Ramón Barroso es asesor técnico del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. José Ramón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y es el encargado también de vez en cuando de acercarnos a algunas de estas historias fascinantes que guarda el archivo. Y en esta ocasión hablamos del retorno de los sefardíes. ¿Qué es lo que podemos ver exactamente, José Ramón? Bueno, podemos ver expedientes académicos, escolares, de segunda enseñanza, que no son muy distintos a los de que tiene cualquier chaval hoy que estudia en un instituto, pero con la curiosidad que son de alumnos sefardíes, de niños, bueno, niños porque eran niños, era comprendida entre 10, 14 años, que estudiaban en el instituto o a distancia, pero su instituto de referencia es el Instituto de Cádiz, y en cualquier caso sus expedientes han quedado aquí para corroborar su paso. Bueno, más que documento del mes, podríamos hablar de documentos del mes, Claro, ¿no? claro, Porque ¿cuántos expedientes son? Sí, son más. Son, bueno, nosotros, para empezar, hay que decir que puede que sean más, pero nosotros, queriendo ser rigurosos y no queriendo decir más de lo que dicen los documentos, solo hemos seleccionado aquellos en los que fehacientemente, de alguna manera clara, ellos dicen ser de religión judaica, que son unos 67. Y bueno, muchos de los que están oyendo, de las personas que están oyendo, dirán ¿por qué? ¿Por qué están estos expedientes? Claro, ¿por qué? Y también, ¿de qué año estamos hablando concretamente? Efectivamente, bueno, esto hay que hacer una introducción histórica y hay que recordar que desde la expulsión de los judíos, que es en el reinado de los Reyes Católicos, en 1492, salen muchos, y salen precisamente por Cádiz, por el puerto de Cádiz, al norte de África, entre otros lugares, pero vamos a hablar del norte de África. Entonces se establecen en el norte de África, en lo que hoy es Marruecos, y a finales de entonces no hay presencia judía en todos estos siglos XVI, XVII, XVIII en España, no hay presencia judía abiertamente, pero a finales del siglo XIX, con las guerras de África, los españoles que van allí descubren que hay se quedan extrañados porque ven que hay una comunidad que les habla en español, y en un español antiguo, y son los descendientes de estos sefardíes que emigraron al norte de África. Entonces, muchos de ellos empiezan a emigrar a Ceuta, Melilla, algunos otros viven en Tetuán, Tánger, y cuando se establece el protectorado español del norte de África, cuando hay un reparto ahí de Francia, en fin, varias potencias, y España se encarga del norte de África, muchos de estos sefardíes, que por cierto, en el año 1924 se les da la posibilidad de obtener la nacionalidad española. Anda. Muchos retornan físicamente y otros no físicamente, pero su instituto, cuando quieren emprender los estudios de segunda enseñanza, su instituto de referencia es el de aquí, el Instituto Provincial de Cádiz. Entonces hay, entre los finales del siglo XIX y hasta los años 30, muchos alumnos que vienen, algunos físicamente, otros vienen su expediente, de Ceuta, Melilla, Tánger, Tetuán, Larache. Algunas veces eran los profesores los que se desplazaban allí a examinarlos, pero en cualquier caso, vinieran ellos o vinieran sus expedientes han quedado aquí. José Ramón, porque casi es un viaje de ida y vuelta, pero con 4 siglos por medio, ¿no? Porque muchos, durante aquella expulsión de los judíos, aquella deportación masiva durante el reinado de los Reyes Católicos, muchos salieron por el puerto de Cádiz, y es curioso que luego regresaran también 4 siglos después y que su instituto estuviera aquí en Cádiz y no regresaban ellos físicamente, ¿no? Efectivamente, y como bien dices,
pasaron 4 siglos, y es un hecho además que quiero recalcar que había pasado muy de puntilla, bastante desconocido, ¿no? Que no habíamos encontrado referencia. Yo, bueno, los 11 años que llevo aquí, o 11 años, siempre me llamó la atención y quería, siempre tenía interés en hacer un trabajo con ello. Y queremos resaltar, los expedientes son en cierto punto parecidos a los de cualquier niño. Llevan su solicitud para ingresar en el instituto, su examen de ingreso, sus notas, su matrícula, tal. Pero los de los alumnos judíos tienen una particularidad, o dos particularidades. A ver, Primero, ¿cuál? sí, y esto es curioso y además tiene una utilidad práctica, lo que les voy a decir ahora mismo. Los alumnos que no son judíos pues presentaban el certificado de bautismo, o el registro civil a partir de nacimiento. Los niños judíos presentaban un certificado que les daba el rabino. Es totalmente distinto. Claro, ellos obviamente no se bautizaban en la Iglesia Católica, entonces, pero es muy curioso esto porque, claro, aquí los rabinos actúan como notarios, como un notariado rabínico. Qué curioso. Y ellos, y además en las partidas, tienen mucha utilidad para los descendientes de estos sefardíes, si quieren hacer su genealogía, les nombra quién son sus padres, quién son los abuelos, paternos, maternos, de dónde vienen, la profesión, o sea, que dan una información. Y luego también es curioso que estos expedientes de estos niños tienen la particularidad de que casi todos presentan una solicitud del padre pidiendo que se les exima o que se les libere o que se les dispense de la enseñanza de religión católica, que era una asignatura obligatoria, porque ellos, eran de fe israelita, de fe judaica, y tenían su propio rabino le daban esta formación. José Ramón, ha comentado usted, puede ser muy interesante para que algunas familias judías puedan conocer mejor su historia o su genealogía. ¿Cuáles son algunos de esos apellidos que figuran en esos expedientes? Vale, pregunta muy oportuna. Por si hay, claro, he dicho yo, igual hay algún oyente diciendo, pues igual tengo yo por ahí un antepasado. Bueno, quiero decir ante todo que, a mí me gusta decir que ver cada cosa qué utilidad tiene, ¿no? ¿Para qué sirve? Y en este caso, este trabajo que estamos presentando tiene una doble utilidad, porque nosotros, los archivos, también tenemos una doble utilidad. Por un lado somos, me gusta decir esta frase aunque quede un poco, el granero de la historia, aquel sitio donde ir a buscar, y en este caso así es, y por otro lado somos un almacén de derechos, y en este caso también es, porque no sé si saben muchos de nuestros oyentes que existe la posibilidad, o hasta ahora ha existido, de los descendientes de sefarditas volver a obtener un proceso de volver a obtener la nacionalidad española, demostrando sus orígenes, y en este caso, apellidos, algunos les sonarán. Yo no quiero señalar la vinculación directa de esta familia, pero que es evidente, les sonará apellidos como de amplia raigambre sefardita, como Alfón, Alsayac, Benarroc, que le sonará a todo el mundo por algún que otro personaje, Benatar también, Bendayán, Cohen, Coriat, Guita, Achuel, Leví, Toledano, en fin, apellidos de indudable raigambre sefardí. Bueno, pues yo algún Achuel conozco, y algún toledano también, o sea que... Uno me suena, ya digo que no quiero señalar, que me gustaría que fueran los propios claro, que se acercaran. Efectivamente. Que se acercaran, que siempre hay un motivo, de verdad, yo lo digo, a mí que me gusta la historia y que tengo ese puntito de curiosidad, siempre hay un motivo para acercarse al Archivo Histórico Provincial, siempre nos propone, lo decía al principio, alguna historia fascinante para conocer nuestro pasado. Y encima nos podemos dar cuenta incluso de que es nuestro pasado más cercano, que nos podemos ver reflejados en él. José Ramón Barroso, como siempre, muchísimas gracias por habernos contado esta historia y por esa labor que hacen ustedes en el archivo. A ustedes, y así nos quedamos satisfechos porque hemos cumplido con nuestro cometido. Un abrazo, José Ramón, gracias.